Nos encontramos para dar lectura a la séptima aliyá Parashat Naso, con la cual vamos a terminar. Leemos en la Torá, capítulo 7, versículo 72, y terminamos en el versículo 89. Leemos en la Torá: en el 11º día, Nasi Bene Asher Pagiel Ben Ohran, su ofrenda, una fuente de plata de 130 shekalim, su peso, un tazón de plata de 70 shekalim, del shekel kodesh, los dos llenos de sémola mezclado con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro, su peso, llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero para un año para holocausto, un chivo de los caprinos para Korban Hatat, y para Korban Shelamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel Ben Ohran. En el 12º día, Nasi Ben Naftali Ahirab Ben Enan, su Korban, una fuente de plata de 130 shekalim, su peso, un tazón de plata de 70 shekalim del shekel kodesh, los dos llenos de sémola mezclada con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de un año para olá, un chivo de los caprinos para Korban Hatat, y para Korban Shelamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahirab Ben Enan. Esta es la inauguración del Mizbeach en el día que fue ungido de parte de los príncipes de Israel: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharas de oro, 130 shekalim de plata cada fuente y 70 shekalim cada taza de cada tazón. Toda la plata de los utensilios, 2400 shekalim del shekel kodesh, 2 cucharas de oro llenas de ketoret, cada cuchara de 10 shekalim kodesh. Todo el oro de las cucharas, 120 shekalim del shekel kodesh. Todos los vacunos para olá, 12 terneros, 12 carneros, 12 corderos de un año y sus oblaciones, 12 chivos de los chivos caprinos, de los caprinos para Korban Hatat, y todos los vacunos para Korban Shelamim, 24 terneros, 70 carneros, 70 chivos, 70 corderos de un año. Esta fue la inauguración del Mizbeach después de haber sido ungido. Cuando entraba Moshe al Ohel Moed para hablar de Onai, a él oía la voz que le hablaba desde encima de la tapa que estaba sobre el arca del testimonio. De entre los dos querubines le hablaba. Bien, aquí nosotros vamos a ver el trabajo que el pueblo de Israel llevó a cabo, distintos servicios para poder construir el Mishkan, para ya darle la inauguración, para que ya comiencen los servicios. Ya repetíamos que distintos son los servicios que cada uno, de acuerdo a sus aptitudes o habilidades, entrega a Hashem. Pero todas ellas, gracias a todas ellas, finalmente se va a poder iniciar el servicio a Hashem. Ya platicábamos, reafirmamos. Está la labor de los Levim, que son los que sirven en el Mishkan. La labor de ellos casi no es visible. La labor que más es visible en el Mishkan es la de los Kohanim, pues ellos son el rostro y los levitas son las manos. Entonces unos ejecutan la acción y otros son los que están frente al pueblo. La mayoría de las alabanzas se las lleva quien está frente al pueblo, pero no pudiera llevarse a cabo el servicio a Hashem si no fuera por las manos que trabajan, que en este caso son los Levim. También hablábamos sobre estos dos aspectos que hablan de la naturaleza del hombre: la inclinación al mal, cual va a hacer que el hombre y la mujer estén envueltos en una situación de adulterio, ya sea por adulterio efectivo o por la sospecha de adulterio, lo cual son celos. Ambas son una debilidad en el ser humano, en la inclinación al mal. Ahora también vamos a ver una fuerza que tiene el hombre en la inclinación al bien. Este es el Nazir. El Nazir es aquella persona que, siendo Bene Israel, siendo del pueblo de Israel, decide acercarse un poco más a Hashem de acuerdo a su estatus. Y este acercamiento lo hace porque ya sabemos que el hombre y que todo el pueblo de Israel tiene implícito en sí, sobre sí, lo que Hashem dijo: serán un pueblo de sacerdotes y un reinado, una nación santa. Ahora, una parte de esa fuerza espiritual que quedó en ellos
los puede motivar a nivel de su espíritu de Yetzer Hatov para hacer un voto de Nazir. Y en ese momento va a abstenerse de dos situaciones. La primera de ellas, ya lo decimos, es no comer las uvas, y el producto principal de las uvas es el vino, pero también a través de las uvas se puede endulzar, se enriquecen muchos alimentos, se endulzan. Eso es agradable al gusto. Y por el otro lado también él se debe de abstener del dolor, del duelo de haber perdido a uno de sus familiares. Y con esto tenemos dos instancias. La primera de ellas, la alegría, que simboliza el vino y la uva. Y del otro lado el duelo, la tristeza, el dolor. Entonces el Nazir debe de alejarse de ambas, porque el Nazir, una vez que siente un voto a Hashem, debe abstenerse de esta vida, de los placeres que brinda esta vida, pero también de los dolores que brindan esta vida. Entonces un Nazir es una persona ecuánime, una persona que no goza tanto los éxitos que tiene en esta vida, pero que tampoco sufre todos los dolores y sinsabores que tiene esta vida. Es decir, en todo momento el Nazir sabe que lo que sucede en este mundo va y viene, que todo viene de Hashem, que él está simple y sencillamente para servirle a él, y en cuanto a las cosas que suceden en este mundo, él se mantiene al margen. Este es el simbolismo del Nazir. También vamos a ver sobre, ya estudiamos sobre la bendición sacerdotal, quienes son el rostro de la bendición, porque en realidad Hashem es el que bendice, ellos también nada más son los que se ponen delante para hacer la bendición. Y finalmente vemos la lista en la cual los príncipes de Israel entregaron fuertes donaciones para la inauguración del Mizbeach, del Mishkan. Y aquí es donde vemos la participación de los ricos, gracias a los cuales nosotros podemos iniciar los servicios en cualquier lugar. Y esto es precisamente lo que esta parashá inspira. Sobre todo, pues no habría posibilidad de hacer el servicio si no hubiera un lugar físico en el cual se pueden realizar tales servicios. Ahí es donde Akadosh Baruj Hu ha permitido que ciertos hombres sobre la tierra gocen de privilegios económicos. Ellos van a dar su servicio con lo que con mayor abundancia posee. El que con mayor abundancia posee, el rico, pues son bienes materiales. Entonces, gracias a ellos, y yo invito e inspiro a todos para que puedan los ricos establecer sinagogas, donar lugares, tener a todo este equipo de gente que se menciona en esta Parashá Naso, para que se pueda dar apertura a las comunidades, a distintas comunidades en donde el pueblo de Israel confluya para hacer su servicio. Agradecemos de antemano las donaciones que han hecho inicialmente con los ricos dentro de la misma comunidad Sefardí Dat Moshe, establecida en Oaxaca. Los mismos ricos han donado, de acuerdo a lo que hay en su corazón, y Hashem ha establecido un lugar para que se pueda atender el servicio a Hashem. Al Bet Din, quienes con funciones levíticas están detrás de todo lo que se realiza en la comunidad. Y obviamente aquellos hombres que su sabiduría y su entrega a Hashem los destaca, eso no significa que las situaciones humanas y las necesidades y las debilidades humanas también se manifiesten dentro de la comunidad. Todo esto se da. También a Hashem doy gracias, pues me permite de cuando en cuando estar frente a la comunidad para instruirlos en los conocimientos que él ha vertido, gracias a la inspiración de su Shejinah en medio de nosotros. Que muchas más comunidades se siembren y se establezcan en todo lugar en la Galut hasta que ésta termine por medio de la redención. Bueno, les deseo un Shabbat Shalom a todos los que pueden oírnos a través de este video. Shabbat Shalom.